Uno de los principales problemas que padece la iglesia hoy en día es que quieren oír a Dios, pero recurren a métodos poco eficientes. O quizá también quieren oír al Señor hablando a sus vidas, pero no recurren a la fuente principal, que es la palabra de Dios. Y quizá tú entraste al video por la imagen, que pareciera un meme, pero es la realidad. El cristiano quiere oír a Dios, pero no lee la Biblia, no consulta la palabra de Dios. Así que me gustaría que viéramos como punto número uno entonces cómo Dios habla o qué métodos utiliza el Señor. Hermanos, en primer lugar, no debemos ser demasiado supersticiosos, creyendo siempre que Dios va a utilizar una visión o un sueño para revelarme una palabra, o que incluso voy a escuchar una voz del cielo hablándome. Y con esto, hermanos, créame que no estoy diciendo yo que no cree en esas cosas, porque alguien podría pensarlo. El hermano Mauricio no cree en eso. Yo creo en el poder de Dios y sé que el Señor puede hacerlo, pero eso, a través de su palabra, encontramos que son métodos menos eficientes que el Señor utilizará para hablarte. Así que tú no debes estar pensando siempre, Señor, háblame, y querer soñar algo o ver una visión. No, hermano, no es así. Dios hablará a tu mente, hablará a tu espíritu y hablará a tu corazón a través de su palabra y recordándote su bendita palabra. Eso es como punto número uno. Como punto número dos, y muy importante también, es que me gustaría que entendiéramos que no todo el que dice así dice el Señor significa que así dijo el Señor. Mucha gente, hermanos, que tienden a utilizar mucho esta palabra, así te dice el Señor no está hablando en ellos. No está hablando en ellos. Quizá por sus emociones, o yo no sé por qué razón, pero muchas veces el Señor no está hablando cuando escuchamos esta clase de personas. Tenemos que entender que incluso mucha gente hace esto para parecer más espiritual. Y es que, oiga, hermano, si yo le digo así dice el Señor, o el Señor te dice así, automáticamente la persona parece más espiritual, como si tuviera un rango espiritual muy elevado. Pero muchas veces el Señor no está hablando. Y con esto tampoco quiero decir, hermanos, que no crea en que Dios utilice a sus siervos para hablarnos. Claro que sí lo hace. Yo creo en el don de profecía. Yo creo que Dios puede utilizar el don de profecía en un hermano, una hermana para venir y darte una palabra. Pero también sé y nos damos cuenta a lo largo del tiempo que mucha gente habla por emoción. Y que incluso cuando te dicen así dice el Señor, te das cuenta que Dios no está hablando por las cosas que dicen. Pero, hermano, ese es un punto que tampoco tenemos que tener principalmente en mente para que Dios nos hable. Porque hay gente, vuelvo a repetirlo, que dice, quiero oír la voz de Dios. Y en sus oraciones son sinceros y se lo dicen al Señor. Y si oyen que tal profeta o tal predicador o misionero va a llegar a algún lugar, corren. Porque dicen, oh, tal persona dice, así dice el Señor. Pero sabe, hermanos, muchas veces no habla Dios ahí. Muchas veces no es así. Y repito, eso no significa que yo no crea. Yo sí creo. Yo sí creo en que Dios utiliza a sus siervos para hablar a nuestra vida. Pero siguiendo el siguiente punto, pero antes de tocarlo, hermano, me gustaría invitarlo a que se suscriba o nos dé un like para que esto lo sepa más gente. Porque a través de los likes el mensaje llega a más personas. Y si no quiere suscribirse, está bien, pero regálenos un like para apoyar el canal. Pero siguiendo hacia adelante, el siguiente punto es que como no podemos confiar tanto en la gente que así dice el Señor, por eso Dios nos ha dejado ¿qué? La palabra profética más segura, que es esta, la palabra del Señor. Me gustaría leerle una porción de la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
nos damos cuenta. La misma escritura dice que esta es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien a estar siempre atentos. Dice, hasta que Jesucristo venga. ¿Qué es lo que quiere decir? Hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Esta es la palabra profética más segura. Los hermanos que dicen, así dice el Señor, puede que sí Dios esté hablando, pero puede que a veces estén equivocados y Dios no esté hablando. O los que dicen, Dios me reveló, Dios me reveló. Dios revela en su palabra. Esto es lo más seguro a lo que nosotros podemos recurrir. Y es a lo que debemos recurrir siempre que podamos. El siguiente punto es que, ¿qué es lo que necesitas entonces para escuchar la voz de Dios? Y sabe, hermano, no es tan difícil. Como ya decíamos, no solamente los más espirituales o la gente que lleva más tiempo en el camino de Dios puede escuchar a Dios. No es así. Lo único que necesitamos es deseo. Deseo de oír a Dios dando un mensaje a nuestra vida. Y junto con ese deseo, ir a su palabra. Ir a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a hablarnos. ¿Qué mensaje tendrá Dios para nosotros? Dios habla, vuelvo a repetirlo. Y lo único que el Señor necesita para darnos su mensaje es deseo. El hecho de querer que le escuchemos. Así que, hermanos, el siguiente punto es, Dios te dará las palabras que necesitas, no las que quieres escuchar. Hermano, cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que entender esto, que Dios va a hablarnos a su manera y de acuerdo a lo que Él ve que es mejor para nosotros. Puede que yo esté pasando por una enfermedad y ir a la palabra queriendo que el Señor me dé algo relacionado con la enfermedad o con la sanidad. Puede que esté pasando por un gran problema del índole que sea. Y ir a la bendita palabra de Dios esperando a que Dios me hable de ese tema. Pero sabe, la mayoría de las veces Dios no lo va a hacer. Ahora, que quizá le ha pasado, hermano, a mí me ha pasado y quizás a usted también, que está pasando por un problema grande, que va y ora al Señor. Y cuando viene a abrir la escritura, exactamente donde lee, el Señor le habla y acerca de la palabra que usted estaba esperando. Y es tan hermoso cuando eso pasa. Pero si usted ha tenido experiencia suficiente, sabe que eso no pasa seguido. Es muy raro incluso que eso pase, que tengamos necesidad de un tema y que Dios venga a hablarnos de ese tema. La mayoría de las veces Dios no tocará ese tema, pero sabe, Dios sí sabe de qué va a hablarnos. Dios sabe qué es lo mejor que debemos leer. Y la mayoría de las veces no va a estar relacionado con el problema que estamos pasando. Pero hay que recordar lo que la escritura dice. Déjeme leerle lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Cuando usted está pasando por un problema del índole que sea, ¿sabe qué necesita? Fortaleza. Necesita a veces paz. Y toda la palabra de Dios puede darnos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Y no importa si leemos acerca de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos pasando. Toda la palabra de Dios es tan poderosa que cuando vamos al Señor y leemos, nos damos cuenta que Dios quiere hablarnos y que no importa, vuelvo a repetir, si se trata de nuestro tema o no, Dios nos trae paz. Junto con su palabra nos trae paz, nos trae fe, nos trae esperanza, nos trae un alivio que no podemos encontrar en otro lado. Así que, hermanos, esto fue su canal El Predicador. Como ya dije, lo invito a suscribirse, pero sobre todo a recordarle, hermano,
que si usted tiene necesidad de que Dios le hable, vaya a la fuente principal. A la fuente principal, que es la palabra de Dios. Dios puede utilizar otros medios, claro, pero esto es la fuente principal. Que el Señor lo bendiga. Si es la voluntad de Dios, estaremos viéndonos en otro video y es todo. Bendiciones.